Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Habla José Ramírez y continuamos con la serie de cómo hablar en público. El tema de ahora es superar el miedo. Bien, a nivel animal y a nivel humano siempre ha existido el miedo, pero nos hemos preguntado si el miedo es algo que está en nuestro ADN, algo que se creó desde nuestra niñez. ¿Este miedo sirve de algo? ¿Es útil tenerlo? Eso lo vamos a responder ahora. Pero primero el concepto de miedo, para entender mejor las cosas. El miedo es una sensación de angustia, provocada por la presencia de algún peligro real o imaginario. ¡Hey! Regresamos al cerebro. Algo imaginario, ¿sí? El cerebro puede interpretar el miedo aunque no exista. Pero, ¿qué sucede con esto? Imagínate que tú estás con tu chica o con tu chico y te dice, hey, tenemos que hablar sobre algo. Empieza la máquina del cerebro a crear probabilidades, a tener la memoria activa de ver qué hiciste, a saber en qué fallaste. Y esto está en automático, pero sí se puede manejar. De hecho, hay formas y ejercicios para saber cuándo el miedo en realidad existe o no, pero básicamente es la experiencia de la vida la que te enseña a saber cómo manejarlo. Ok, aquí van unos datos curiosos que sé que te van a gustar. Primero, contextualizándolo y llevándolo al tema sobre hablar en público. He hecho 3 postulados que expresan la idea de qué nos sucede cuando estamos frente a una audiencia y nos genera miedo. El primero, alerta al peligro. ¿Qué sucede? El cerebro, como sabemos, trabaja de forma automática y sin que le demos nuestro permiso. Quiere decir que va a actuar dependiendo de las circunstancias del ambiente. Alerta al peligro te lo voy a demostrar con un ejemplo. Todos, absolutamente todos, desde pequeños, cuando nos tocaba hablar en público, en algún momento se nos pusieron heladas las manos. Sé que te ha pasado, me pasó a mí. Pero, ¿qué significa esto? Bien, el cerebro cuando ve el peligro o la situación donde genera riesgo a nuestra personalidad, a nuestra vida, a nuestra forma física, siempre de forma automática va a hacer circular la sangre a los miembros del cuerpo que más lo necesiten en ese momento. Es decir, que cuando estás exponiendo y tus manos se vuelven heladas, significa que toda la sangre se ha ido a tus pies, porque es una alerta, quiere que te vayas de ahí. El cerebro se está autoprotegiendo y quiere huir de la situación. Eso sucede y nos ha sucedido a todos. La siguiente es la cueva de supervivencia. Esto en cuanto al contenido. Imagínate la cueva de los neandertales donde ellos no salían por las noches o no salían a tales horas porque sabían que ese era su lugar donde podían tener la supervivencia asegurada. Y eso es cuando nosotros tocamos temas, solo los que nos gusta. Y voy a ocupar esta palabra que es muy trillada o esta frase trillada que no me gusta mucho, que es mantenerse en la zona de confort. Está bien dicha, pero yo le llamo cueva de supervivencia. Siempre acudimos a temas que nos gustan, que nos apasionan, porque ahí nos sentimos cómodos y podemos dar nuestro punto de vista, podemos argumentar, podemos dar mociones bien estructuradas porque son contenidos que nosotros tenemos. Pero ojo, cuando hablamos de un tema que no sabemos nada, se dispara el miedo, porque el cerebro no quiere mentir. Sabe que si mientes, va a generar algo en tu cuerpo o en tu voz para que no puedas argumentar bien. Ok, entonces salir de la cueva de supervivencia o salir de la zona de confort está muy bien. Esto te va a ayudar a practicar para que evites el miedo. Y la tercera es la familia de confianza. ¿Sí? Esto se relaciona con la cueva de supervivencia, pero te lo explico. Siempre nos sentimos cómodos cuando hablamos con seres que ya conocemos. Esto es algo que debemos de cambiar. La comodidad con las personas cercanas o nuestra familia o amigos, como quieras llamarles, siempre nos da la confianza de hablar y decir cualquier opinión y ojo acá, sin miedo a equivocarnos.
por último, es nuestro amigo, es nuestra familia y puedo decir, ups, me equivoqué y corrijo, ¿sí? Pero en realidad, también tenemos que cambiar esto. Tenemos que hablar con gente que no conocemos, gente que ni siquiera sabe nuestra historia. Ahí ejercitamos la confianza, perdemos el miedo y proyectamos ideas a otras personas de quiénes somos en realidad. Así que ya estamos viendo el miedo como una herramienta de trabajo. Ese es el punto acá. Bien, como este podcast es sobre mi opinión y lo que le quiero entregar a ustedes, vamos a hablar de unos postulados que yo utilizo que me ayudan mucho y espero y sé que te van a ayudar a ti. Primero, no creas que todos son genios en tu audiencia, que saben más que tú y que te van a juzgar. Bien, ese es el primero. Proyéctate la idea de que las personas a quienes les vas a hablar, ya sea en público o en grupos pequeños o con otra persona también, no pienses que son extremadamente genios y tampoco pensemos que son estúpidos, sino que esto te va a ayudar a que tengas una confianza y sepas de que lo que le vas a entregar a ellos lo necesitan. No es una persona que ya lo sabe todo a quien le estás hablando. Por eso pagó la entrada para escucharte. Por eso en la exposición tomó el tiempo y dejó de hablar, porque quiere escucharte. Todas las personas recibimos información de todos lados todo el tiempo. Entonces, imagínate que las personas que están enfrente de ti, cuando vas a hablar, que necesitan escuchar lo que vas a decir. ¿Sí? Y que no te van a juzgar. A lo mejor después de la exposición te van a decir algunos errores, te van a decir no digas esta palabra, tienes una muletilla, o te van a dar algún consejo, pero todo es para el éxito. Así que no creas que todos son genios. Continuamos. La audiencia no sabe lo que sabes. Esto es muy importante, aunque suene algo enredado. La verdad es que cuando te paras frente al público, estas personas no tienen ni la mínima idea de lo que vas a pronunciar cada segundo. Quiere decir que tú tienes el manejo del tiempo y el espacio en ese momento. Tú sabes la información y ellos no. Así que tienes que trabajar para que ellos se den cuenta de que les hace falta esa información y la van a apreciar mucho. Continuamos. A la audiencia no le importa cómo te sientes ni cómo te ves. Le importa solo el contenido. Esto siempre lo he querido decir. Los nervios vienen vinculados al miedo que nosotros tenemos y como decíamos al principio, puede ser real o imaginario el peligro. En este caso, nos ponemos nerviosos porque a lo mejor no te peinaste bien, a lo mejor no te gusta cómo te queda la camisa o el saco que te pusiste o la chaqueta para las chicas cuando se presentan. Y eso es real. A la audiencia no le importa cómo estás vestido. Así que siéntete cómodo con lo que llevas. Piensa de que estás bien. Es decir, yo me peinaba de un estilo y luego cuando fui a hacer la presentación me peiné de otra forma. Estaba más enfocado en cómo me peinaba antes y cómo lo tengo ahora el peinado. Pero la audiencia no sabe en realidad que te peinabas de forma diferente. Así que a la audiencia no le importa cómo te sientes ni cómo te ves. Solo le importa la información que le vas a dar. Seguimos. Concéntrate y consigue el flujo del pensamiento, a lo que le llamamos the flow. Mantén ese flujo de ideas. Empezaste una idea, manipúlala, muévela con ideas, con pensamientos, crea pistas, crea ideas para que ellos se entretengan mientras estás hablando sobre algo que a lo mejor puede ser muy aburrido o a lo mejor que ya conocen la mitad de la historia. Y vámonos con un ejemplo para entender mejor esto. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ok, estoy dando y disparando un montón de datos de muertos, de estrategias, de quién gobernó a quién. Pero mientras estás hablando de la información, que aparentemente para algunas personas la historia es muy aburrida, dispara algo que active el flujo de pensamiento de tu audiencia. Ok, ya sabemos que Alemania gobernó a Francia, pero ¿y qué hubiese pasado si Francia en realidad no hubiese sido conquistada?
¿O Polonia hubiese tenido alguna estrategia militar y hubiera parado a los nazis antes? ¿Qué nos hubiéramos ahorrado? ¿Ves? Manipulaste la historia de hechos reales con flujo de pensamiento. Ya creaste y sembraste una idea en el cerebro de las personas. Aunque no pierdas la linealidad de lo que estás hablando, puedes y tienes el derecho de decirles a las personas, hey, por este momento piensen en esto. Pero como no sucedió, regresemos a la historia. Así que de eso viene cómo mantener el flow, ¿sí? Continuamos. Este es de preparación. Muévete. Haz ejercicios de movimientos. Esto despista el cerebro de la idea de miedo. Las segregaciones que tenemos en el cerebro que nos generan sentimiento, de igual forma como hablábamos anteriormente que el hipotálamo nos genera la idea del amor, también nos genera la idea del miedo. El cortisol, la serotonina, todas estas sustancias se crean dentro de nuestro cerebro dependiendo de cómo nosotros actuamos físicamente. Ahora, ¿tienes miedo? Sí, muévete, despista el cerebro, haz que no te manipule a ti. Y la mejor forma de distraer al cerebro es con movimiento físico. Te lo aconsejo de corazón. Si te sientes afligido, si te sientes nervioso, si tienes miedo, muévete, salta. Obviamente, mientras no estás en la audiencia, ¿verdad? Esta es una preparación. Muévete mucho, habla con otras personas, cuenta un chiste, relájate, ¿sí? Para que puedas dar una buena presentación. Continuamos y esta es la que yo considero más importante. Considera que el escenario es tu espectáculo. Imagínate que tú eres la presentadora más exitosa del mundo, el presentador de noticias de fútbol, de lo que sea, pero que es tu espectáculo, tu show y que toda la gente va a escuchar. El simple hecho de imaginarte esta idea va a hacer que el cerebro se sienta cómodo y va a respetar tus movimientos físicos. La idea de ser la atención del público genera un poco de miedo, pero contrarréstala que este es tu show, este es tu momento. Y parece risible, pero es lo que hacen los payasos de fiestas, los de show televisivos y todo. Ellos saben que su espectáculo es lo más grande y mágico que van a ver los niños o los adultos. El simple hecho de tener la idea de que eres el presentador y toda la gente va a aplaudir, créeme que te va a generar éxito en todo. Bien, esas son algunas herramientas que te puedo dar para que empieces a trabajar el miedo. Y obviamente, en Internet hay mucho contenido, investígalo, hay muchas fuentes psicológicas que nos ayudan a trabajar esta parte. Y de hecho es casi gratis porque tienes conexión a internet, entras y lo puedes tener, cópialo, léelo, compártelo. Y créemelo, el ejercicio de investigación te genera una persona pro. Así que te aconsejo que vayas y busques después de escuchar este podcast cómo superar el miedo. En internet es lo máximo ahora. Así que puedes buscarlo también en YouTube, en Twitter, en donde quieras. Ahí hay demasiada información. Y por último, 2 consejos importantes. Practica todo el tiempo. Practica enfrente de un espejo. Habla sola, habla solo. Cierra los ojos e imagínate que estás hablando frente a la audiencia que más esperabas. Tus amigos, tu familia, otros desconocidos, y vas a dar el tema más importante que todos deben de escuchar. Eso es lo más increíble que puede haber, te lo juro. Así que practica todo el tiempo. Habla contigo mismo dentro del cerebro. Y el siguiente, que me gusta mucho, imita la oratoria de quien admiras. Te voy a poner mi caso. A mí me encanta, de verdad, me gusta escuchar mucho, a pesar de que esté en otro idioma, es la oratoria que tiene Abraham Lincoln. Es uno de los íconos que yo he seguido y cómo tiene la persuasión para hablar, el diálogo, la argumentación de ideas. Es increíble. Te invito a que busques información de él.
Otra persona que me gusta cómo proyecta sus ideas en la ONU o en conferencias es Malala. Es muy increíble, a pesar de su edad, tiene el valor de proyectar ideas increíblemente buenas. Y así más personas, Steve Jobs, Bill Gates, personalidades grandes, Elon Musk, este corresponsal de noticias mexicano, Jorge Ramos, es increíble. Así que empieza a hacer tu lista de personas a quienes quieres imitar. Copiar lo bueno jamás fue malo. Así que ve, busca personas que te inspiren y que te generen una idea de cómo debes de ser en el futuro. Así que terminamos el podcast de cómo superar el miedo. Espero que te pueda ayudar mucho y a trabajar en cuanto al miedo. Es algo innato, pero se puede cambiar. Así que nos vemos en el siguiente podcast y sé que te van a gustar. Son 10 principios básicos para cómo hablar en público. Nos vemos.